Buenos días, Dios te bendiga y Dios te guarde. Te habla el evangelista Basilio Morel del Ministerio Evangelístico Palabra de Sabiduría bajo el poder de Dios, segunda de Timoteo 4:2. Hoy te vamos a hablar de un tema no muy común, de un tema que no se trata en las congregaciones. No sé por qué no lo tratan, si es un tema que está en la palabra de Dios, es un tema que es bíblico. Entonces no sé por qué no quieren tratar este tema en la iglesia. Es un tema que se habla de el matrimonio. Hoy le vamos a traer este tema y yo le puse el matrimonio y los eunucos. Y ustedes me dirían, ¿cómo así los eunucos? Si yo he escuchado hablar de el eunuco cuando hablamos de Felipe, aquella historia que se encuentra en el libro de los Hechos, a la altura de su capítulo 8 y su versículo 26, donde nos habla sobre Felipe y el etíope eunuco. Hoy yo le vengo a traer a ustedes de que no existe un eunuco, sino que hay varios tipos de eunuco. Por eso es que este ministerio le llamamos Ministerio Evangelístico Palabra de Sabiduría bajo el poder de Dios. Segunda de Timoteo 4:2. Vamos a ver qué nos dice la palabra sobre el matrimonio y los eunucos. Dios te bendiga. Mira lo que viene ahí. Continuamos. El matrimonio y los eunucos. Vamos a leer en el libro de Génesis, capítulo 1, a la altura de su versículo 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Capítulo 5 de este mismo libro, a la altura de su versículo 2, donde vuelve y nos dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, el día en que fueron creados. Aquí vamos a pasarnos al Nuevo Testamento, el Evangelio de San Mateo, a la altura de su capítulo 19, su versículo 3 en adelante. Vamos a ver qué nos dice aquí sobre el matrimonio. Vamos a darle una pincelada aquí sobre el significado de Dios con el matrimonio. Nos dice en el primer libro de la Torá, primer libro de la Biblia, en Génesis, nos habla de la creación, nos habla del matrimonio. Y luego en el Nuevo Testamento continúa hablándonos del matrimonio. Ya aquí el verbo hecho carne, porque nos habla Jesús directamente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 19, a la altura de su versículo 3 en adelante, nos dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Aquí podemos ver que siempre van a haber personas que se van a estar inventando cosas. Van a querer tentarnos con nuestro conocimiento. Pero tú solamente debes de seguir las enseñanzas de nuestro Padre Celestial. Pedirle a Dios el discernimiento y que te dé la sabiduría. Aquí en el versículo 4, Jesús le responde a los fariseos y les dice:
¿no habéis leído que el que los hizo al principio, aquí nos está hablando del Génesis, de la creación, y estamos aquí ya en el Nuevo Testamento? Repito, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Saltamos al versículo 9, donde Jesús dice: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, que el término de fornicación en griego sería porneia, dice aquí que salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Repito el versículo 9. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera también. Le dijeron sus discípulos: si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Padre Celestial, oigan la respuesta de los discípulos a Jesús. Oigan como dice el versículo 10. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Wow. Entonces aquí le dice Jesús: no todos son capaces de recibir esto, sino aquello a quien he estado. Gloria a Dios. En el versículo 12 y último versículo, ya aquí termino, dice: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos están diciendo esas palabras que acabamos de leer. Aquí podemos ver en el principio de nuestra exhortación que Dios nos creó a su imagen. Esto significa que somos especiales y valiosos para Él. Él nos hizo hombres y mujeres con un propósito. Con un propósito. Luego nos vamos al Nuevo Testamento, al Evangelio de San Mateo, su versículo 19, donde estuvimos exhortando. Y aquí estos versículos nos dice que cuando una persona se casa, se une a su cónyuge de una manera especial, formando una sola entidad. Ya no son dos, es uno solo. Entonces esto es un mandato divino que refuerza la importancia y la santidad del matrimonio. Aleluya, gloria a Dios. También nos enseña que el divorcio no es aceptable delante de los ojos de Dios. No es aceptable, a menos que no haya una infidelidad. Dios valora mucho el matrimonio. Él no lo acepta a menos que no haya una fornicación. En término griego, porneia sería el término griego. También aquí Jesús nos dice que no todos pueden aceptar la idea de no casarse. Solo aquellos
a quienes Dios le ha dado la capacidad de hacerlo. Aleluya, gloria a Dios. Aquí nos vamos a entrar a la parte de los eunucos. El último versículo, el versículo 12, donde leímos: pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, pero también hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. Entonces, aquí este versículo nos habla de tres tipos de eunucos. Nos dice que unos nacen así, otros son hechos por el hombre y otros deciden serlo por el reino de los cielos. Aleluya. Lo que significa que hay personas que deciden no casarse para dedicarse completamente a los trabajos y a servirle al reino de Dios, solamente a Dios. Aleluya. Aquí también leemos que los eunucos griegos, aquí ya estamos hablando en el Nuevo Testamento. Recuerden, está el Antiguo Testamento que existieron los eunucos, y también en el Nuevo Testamento, donde los eunucos griegos, derivados del término eunucos, que significa guardián de la cama, eran hombres castrados que servían principalmente en las cortes reales y aristocráticas de Oriente Medio y Asia. Gloria a Dios. Adaptándose su uso en la Grecia clásica y el Imperio bizantino para proteger aposentos femeninos y como funcionario de alto rango de confianza. Oiga esto. El término significa guardacamas o guardia de dormitorio. Eran castrados para asegurar la lealtad y reducir amenaza al no tener descendencia ni familia propia. Servían como guardianes, sirvientes de confianza, tutores de niños, y en el Imperio bizantino llegaron a ser altos funcionarios políticos y líderes militares. Hasta aquí le dejo la exhortación sobre el tema de hoy, que fue el matrimonio y los eunucos, y lo delicado que es el matrimonio. Espero que esta exhortación de hoy le sea de gran conocimiento al pueblo de Dios, ya que la palabra nos dice que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Dios te bendiga, Dios te guarde. Shalom, Maranata.